5 segundos antes del sí que sellaría una boda millonaria, una madre humilde, llegada del campo, gritó una verdad tan devastadora que detuvo la ceremonia y reveló el mayor secreto de la novia. ¡Detengan esta boda! Todo esto es una farsa. El calor de Guadalajara se filtraba por los ventanales del registro civil. Afuera, una multitud de periodistas aguardaba con curiosidad el matrimonio del año. El poderoso empresario Rodrigo Santillán se uniría a la joven y elegante Isabela de la Vega, heredera de una familia tradicional del norte. Nadie sospechaba que detrás de los perfumes caros, los trajes de diseñador y las sonrisas ensayadas, se escondía una farsa. A kilómetros de allí, en un pequeño pueblo rodeado de campos amarillos, Rosa María Vargas terminaba su jornada bajo el sol. Con las manos cubiertas de tierra y los ojos cansados, miraba hacia el horizonte donde se alzaban los maizales. Toda su vida había sido eso: tierra, sudor y silencio. Había criado sola a su hija Isabela, trabajando en las cosechas desde antes del amanecer. Su mayor orgullo había sido verla estudiar, ascender, vestirse como las mujeres de la televisión. Pero ahora ese mismo orgullo la consumía de miedo. La carta que había encontrado aquella madrugada la perseguía como una sombra. Era un contrato, firmado por su hija, donde se mencionaban transferencias, bienes y el nombre del millonario Santillán. En el margen, con tinta corrida, leyó una frase que la hizo temblar. Después de la firma, todo será mío. Rosa sintió el corazón apretarse. Había llorado toda la noche. Quiso negarlo, quiso creer que era un malentendido, pero al recordar las palabras que escuchó por casualidad durante una llamada telefónica, la verdad se volvió imposible de ignorar. Sí, Rodrigo no sospecha nada. En cuanto firme, la mitad de sus empresas quedarán a mi nombre. Era la voz de su hija. Su niña, esa mañana, sin pensarlo 2 veces, tomó el primer autobús hacia Guadalajara. Llevaba un bolso pequeño, una Biblia vieja y un rosario que apretaba entre los dedos. En su mente solo repetía una frase: no puedo dejar que cometa este pecado. El viaje fue largo. Cada kilómetro se sentía como una daga. A medida que se acercaba a la ciudad, el miedo crecía. ¿Quién la escucharía? ¿Qué podía una campesina contra un mundo de lujo y poder? Pero Rosa no venía a pedir permiso. Venía a decir la verdad. El salón principal del registro civil estaba lleno de flores blancas, música de cuerdas y perfumes costosos. Los invitados conversaban, riendo, sin imaginar que el destino estaba a segundos de girar. Rodrigo, impecable con su traje azul, saludaba con serenidad. Su rostro serio y reservado inspiraba respeto. Nadie notaba que en sus ojos había una melancolía antigua, la de un hombre que había amado y perdido demasiado. Isabela entró como una reina. Su vestido de encaje francés brillaba bajo las luces. Sonreía con elegancia, pero sus manos, ocultas entre las flores del ramo, temblaban. Había jugado bien sus cartas, pensaba. Solo tenía que aguantar unos minutos más, sonreír y firmar. El juez tomó los documentos y aclaró la voz. Señor Rodrigo Santillán, ¿acepta usted como esposa legítima a la señorita Isabela de la Vega? Rodrigo asintió. Sí, acepto. Aplausos, flashazos, música. El juez volvió a hablar. Señorita Isabela de la Vega, ¿acepta usted como esposo legítimo al señor Rodrigo Santillán? Sí, acepto, respondió con dulzura. Mientras pensaba, en segundos todo será mío. El juez sonrió satisfecho y tomó la pluma. Entonces, procederemos a la firma del acta. Pero justo cuando el hombre extendió el documento hacia el novio, las puertas del salón se abrieron de golpe. El sonido del viento entró como un rugido, apagando la música y el murmullo de los invitados. Una mujer exhausta, con un vestido sencillo y el cabello revuelto, se detuvo en el umbral. Sus zapatos polvorientos contrastaban con el mármol brillante del suelo. «¡Deténganse!», gritó con la voz rota. «No pueden casarse». El salón quedó inmóvil. Las cámaras giraron. La novia palideció. Y Rodrigo, confundido, dio un paso atrás. ¿Quién es esa mujer?».
preguntó el juez. Isabela, con el rostro tenso, balbuceó: «¡Es mi madre!». Un silencio helado recorrió el lugar. Nadie podía creerlo. El salón quedó congelado. Nadie respiraba. El sonido de la voz de Rosa María Vargas, aquella mujer que acababa de irrumpir en medio del lujo, flotaba todavía en el aire como un trueno imposible de ignorar. Los invitados, con copas de champaña suspendidas a medio camino, se miraban entre sí sin entender qué estaba ocurriendo. Rosa avanzó unos pasos temblando. Su vestido de algodón, manchado por el polvo del camino, contrastaba con las lentejuelas del traje nupcial de su hija. Su voz, aunque quebrada, resonó con una fuerza que parecía venir de algo más grande que el miedo. «Deténganse, por favor. No firmen esos papeles. Esta boda es una mentira». El juez se incorporó confundido. Rodrigo, con el ceño fruncido, intentó comprender qué estaba pasando. Isabela, pálida como el mármol, dio un paso al frente, con los labios tensos. «Mamá, basta. ¿Qué haces aquí? Estás arruinando mi vida». Rosa la miró con lágrimas contenidas, pero sin vacilar. «Estoy salvando la tuya, hija, y la de este hombre al que estás engañando». Los murmullos se transformaron en un murmullo colectivo, una ola de sorpresa y escándalo. Las cámaras de los celulares ya apuntaban hacia ellas. Los flashes estallaban. En cuestión de segundos, lo que debía ser la boda más elegante del año se había convertido en un espectáculo de vergüenza. Rodrigo apretó los labios y habló con voz firme. «Señora, no entiendo nada». «¿De qué está hablando?». Rosa respiró hondo. Sus manos temblaban mientras sostenía una carpeta arrugada que había traído consigo. «Habla de que esta boda es una farsa, señor Santillán. De que mi hija planeó casarse con usted para robarle todo lo que tiene». Isabela soltó una carcajada nerviosa. «Por Dios, ¿van a creerle a una mujer del campo? Mi madre no sabe lo que dice. Está enferma, confundida». Pero su voz se quebró al final. Rodrigo la observaba con una mezcla de duda y desconfianza. Rosa, sin apartar la vista de él, continuó. «Escuché a Isabela hablando con un abogado de Monterrey. Lo llamaron Herrera. Dijo que después de la firma, la mitad de su fortuna pasaría a su nombre. Tengo cartas, tengo nombres. No vengo a buscar dinero, solo justicia». La tensión se volvió insoportable. Algunos invitados se levantaron de sus asientos. Otros grababan, conscientes de estar presenciando un momento que explotaría en las redes sociales. Isabela retrocedió un paso, tratando de mantener la compostura. «Eso es mentira. Todo es mentira». Pero su respiración agitada la traicionaba. Rodrigo se acercó lentamente, sus pasos firmes resonando sobre el suelo de mármol. «Isabela, es cierto lo que dice tu madre». Ella bajó la mirada. Un segundo de silencio se extendió como un abismo. «Claro que no, Rodrigo. Te juro que no». Pero sus ojos, llenos de miedo, decían otra cosa. El juez, incómodo, dejó la pluma sobre la mesa. «Hasta que se aclare esta situación, no puedo continuar con la ceremonia». Y así, en solo 5 segundos, la boda más esperada de Guadalajara se transformó en el mayor escándalo de su historia. El caos estalló en el salón como una tormenta inesperada. Lo que minutos antes era un paraíso de flores, música y aplausos, se convirtió en un hervidero de murmullos, cámaras encendidas y miradas cargadas de desconcierto. El juez, que aún sostenía la pluma en el aire, bajó lentamente la mano sin saber qué hacer. Los invitados cuchicheaban entre sí incrédulos, como si el suelo de mármol se hubiese abierto bajo sus pies. Rosa María Vargas seguía en el centro de la escena, temblando, pero firme. El polvo de la carretera aún se notaba en sus zapatos y el sudor le caía por la sien. A su alrededor, los perfumes caros y las joyas centelleantes de los invitados parecían pertenecer a otro universo, uno al que ella jamás había tenido acceso. Sin embargo, en ese instante, toda la atención del lugar le pertenecía a ella. Isabela intentó recuperar el control. Tragó saliva y fingió una sonrisa que se quebró al primer segundo. «Esto es absurdo, mamá». «¿Qué estás haciendo?
¿Quieres humillarme frente a todos? Rosa apretó el rosario que colgaba de su muñeca. No quiero humillarte, hija. Quiero salvarte antes de que cruces una línea que no tiene regreso. El silencio volvió a dominar la sala. Rodrigo, inmóvil, observaba cada movimiento. El contraste era brutal. Su traje azul marino impecable frente a la sencillez desgastada de la mujer que acababa de destruir la fachada de perfección que lo rodeaba. ¿De qué habla exactamente, señora?, preguntó él con voz grave. Rosa respiró profundamente, como si el aire le quemara los pulmones. Habla de una mentira, señor Santillán. Una mentira que mi propia hija ha construido para robarle lo que con trabajo y dolor usted ha ganado. La escuché con mis propios oídos. Tramando con un abogado llamado Julián Herrera, planeaban este matrimonio como un negocio, no como un amor. El murmullo se intensificó. Los periodistas al fondo levantaron sus teléfonos. Algunas mujeres se taparon la boca horrorizadas. Isabela se giró bruscamente hacia Rodrigo. «No le creas». «Ah, está inventando todo. Es una campesina. No entiende nada del mundo real». Pero su voz temblaba. El tono arrogante se disolvía con cada palabra. Rodrigo la miró con frialdad. «Entonces no tendrás problema en mostrarme tus documentos, ¿verdad?» Isabela se quedó inmóvil, con la boca entreabierta. Un segundo de silencio que pareció eterno. «No tengo por qué hacerlo», dijo finalmente. «No voy a permitir que esta mujer, mi madre, arruine el día más importante de mi vida». Rosa dio un paso adelante, extendiendo una carpeta doblada. «Si tú no lo haces, lo haré yo. Aquí está la prueba». La entregó al juez, que la abrió con cautela. Adentro, papeles arrugados, copias de correos, fragmentos de contratos y una carta que Rosa había encontrado en su casa semanas atrás. El juez leyó en voz baja y frunció el ceño. Esto parece una solicitud de transferencia de acciones a nombre de la señorita de la Vega». Un murmullo se expandió como una ola. Rodrigo alargó la mano y tomó los documentos. Su expresión se endureció con cada página. Había nombres, cifras, sellos notariales. Todo era real. Isabela, desesperada, se abalanzó hacia él. «Rodrigo, no. Eso no significa nada. No lo entiendes». Él levantó la vista, sus ojos oscuros como tormenta. «Significa que todo este tiempo me mentiste». La novia dio un paso atrás, tambaleante. «No te mentí. Solo quería asegurarme de que no me dejaras, de que nada nos faltara». «¿Asegurarte robándome?», replicó él con voz de acero. El salón estalló en murmullos más altos. Algunas invitadas se levantaron indignadas. Un hombre mayor, socio de Rodrigo, gritó desde el fondo: «¡Lo advertí! Esa familia de Monterrey solo busca dinero». Isabela giró hacia el público buscando apoyo, pero solo encontró rostros fríos. Sus amigas apartaban la mirada. Las damas de honor retrocedían con vergüenza. Rosa la observaba en silencio, el corazón hecho pedazos. Cada palabra que decía su hija era como una puñalada. La había visto nacer entre el polvo de los campos, jugar entre los maizales, soñar con vestidos bonitos, y ahora verla convertida en una estafadora era una condena. «Hija», susurró, «cuando eras niña me prometiste que nunca usarías la mentira para salir adelante. Yo trabajé en el sol, pasé hambre, pero te di un nombre limpio. ¿Por qué hiciste esto?». Isabela rompió a llorar. El maquillaje comenzó a deslizarse por su rostro como ríos negros. Se cubrió el rostro con ambas manos, murmurando entre sollozos: «No lo entiendes, mamá. Yo solo quería dejar de ser pobre». Las palabras resonaron como un eco que golpeó las paredes del salón. Rodrigo las escuchó con una mezcla de tristeza y rabia. Por primera vez en su vida no supo qué decir. El juez cerró la carpeta con firmeza. «Este matrimonio queda oficialmente suspendido hasta que las autoridades investiguen lo ocurrido». Un aplauso espontáneo se levantó entre algunos invitados. Otros grababan con sus teléfonos, sabiendo que aquel momento se volvería viral. Isabela, de rodillas, gimió entre lágrimas. «Mamá, ¿por qué me odias tanto?». Rosa se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de compasión. «No te odio, hija.
Te amo, y por eso estoy aquí. Prefiero verte caer por la verdad, que verte vivir en una mentira. Rodrigo apartó la vista. Por dentro algo se quebró. Sabía que nada volvería a ser igual. El juez, incómodo, intentó poner orden. Les pido a todos que se retiren. Esta ceremonia ha terminado, pero nadie se movió. Todos querían ver el final. Querían ver cómo la historia de amor más lujosa del año se convertía en una tragedia pública. Cuando Rosa se levantó, el salón entero se abrió a su paso. La mujer del campo, la que había llegado cubierta de polvo, se marchaba erguida, con la dignidad que solo da la verdad. Rodrigo la siguió con la mirada, consciente de que acababa de presenciar un acto de valentía que valía más que cualquier fortuna. La noticia se propagó como fuego en un campo seco. Antes de que terminara la tarde, los portales digitales ya habían publicado los titulares. Boda millonaria, suspendida por fraude. La madre de la novia interrumpe ceremonia y expone la estafa del siglo. De campesina a heroína. Rosa María Vargas salva al empresario Santillán del engaño. Las redes sociales explotaron. Los videos grabados por los invitados corrían de teléfono en teléfono, mostrando cada detalle. El rostro desencajado de Isabela, el grito desesperado de su madre, el silencio atónito de Rodrigo. En cuestión de horas, el escándalo se convirtió en tendencia nacional. Mientras tanto, en el centro de Guadalajara, Rosa María se refugiaba en una pequeña posada cerca de la terminal de autobuses. Sentada en el borde de la cama, aún con el vestido arrugado y el corazón palpitando, repasaba una y otra vez lo sucedido. Le temblaban las manos. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero el precio era demasiado alto. Había perdido a su hija. En la televisión del cuarto, las imágenes se repetían sin pausa. El reportero narraba con voz sensacionalista. Y en un giro inesperado, la madre de la novia irrumpió 5 segundos antes de la firma, evitando una de las estafas más grandes en la historia de Guadalajara. Rosa bajó la mirada, con lágrimas silenciosas. No había buscado fama ni venganza. Solo quería evitar que su hija se hundiera más, pero ahora todos hablaban de ella y eso la asustaba. En otro punto de la ciudad, Rodrigo Santillán permanecía solo en su oficina. Frente a él, sobre el escritorio, los documentos falsificados se amontonaban como ruinas de un amor muerto. Había pasado toda la vida tomando decisiones frías, calculadas, sin dejar que las emociones interfirieran. Pero esa tarde, algo dentro de él se rompió. No era solo la traición. Era la imagen de esa mujer humilde alzando la voz entre los poderosos. Una campesina que, sin miedo ni títulos, había dicho la verdad cuando todos callaban. Encendió un cigarro, aunque hacía años que no fumaba. Afuera, el cielo de Guadalajara se tiñó de rojo. Cerró los ojos y recordó el momento exacto en que escuchó el grito: «¡Deténganse! ¡No pueden casarse!». Aquel eco le había salvado la vida. Pasaron los días. Los medios no daban tregua. En cada programa, los analistas discutían la moral, la corrupción, la avaricia. Algunos llamaban a Rosa la madre del año. Otros la acusaban de arruinar la reputación de su hija. En Monterrey, la familia de los de la Vega guardaba silencio. Nadie respondía a las llamadas. Los contratos que Isabela había negociado comenzaron a caerse. Las marcas que patrocinaban sus eventos se retiraron. Su apellido, antes símbolo de clase, se convirtió en sinónimo de escándalo. Isabela se encerró en su departamento. No quería salir ni atender a la prensa. Su teléfono no dejaba de sonar. Los mensajes eran crueles, los titulares despiadados. En una entrevista, un periodista mostró imágenes de Rosa llorando y dijo: «Quizás no todos los héroes llevan capa. Algunos llevan tierra en las manos y fe en el corazón». Las palabras la golpearon con fuerza. Por primera vez en días, Isabela lloró en silencio, pero no por vergüenza, sino por arrepentimiento. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. Rosa, por su parte, regresó a su pueblo. La gente la miraba diferente. Algunos con admiración, otros con desconfianza.
En la tienda del mercado, las mujeres la señalaban murmurando: ahí va la madre que detuvo una boda de ricos. Seguro se hizo millonaria también. Ella bajaba la cabeza, fingiendo no oír. No había ganado nada, excepto la soledad. Una tarde, mientras regaba las plantas en el patio, un auto negro se detuvo frente a su casa. De él descendió Rodrigo Santillán. Vestía sencillo, sin corbata ni escolta, con una mirada serena, pero llena de determinación. Rosa se sobresaltó. «¿Qué hace aquí, señor Santillán?», preguntó nerviosa, limpiándose las manos en el delantal. Rodrigo sonrió apenas. «Vine a agradecerle. Usted me salvó la vida, aunque tal vez no se dé cuenta de cuánto». Ella se quedó en silencio bajando los ojos. «No hice nada heroico. Solo hablé cuando el silencio ya era pecado». Él la observó un largo momento. Había algo en esa mujer que lo conmovía profundamente, una dignidad imposible de ocultar, la misma que había perdido entre cócteles y reuniones de negocios. «Si todos tuvieran su valor, el mundo sería menos injusto», dijo finalmente. Rosa se encogió de hombros. «El valor no sirve de mucho cuando duele tanto». Rodrigo respiró hondo, mirando los campos que rodeaban la casa. El viento movía los tallos de maíz, creando un murmullo que parecía un susurro antiguo. «¿Puedo pasar?», preguntó él. Ella dudó, pero al final asintió. Dentro la casa era modesta, pero limpia. En la mesa había pan, café y una vela encendida ante una imagen de la Virgen. Se sentaron frente a frente. Rodrigo habló primero. «Después de la boda, o lo que iba a ser una boda, pensé mucho en usted, en lo que hizo, en cómo enfrentó a todos sin miedo. No fue valentía», interrumpió Rosa con voz suave. «Fue amor. Cuando uno ama, no mide consecuencias». Rodrigo asintió, mirando el vapor del café. «Perdí dinero, socios, reputación, pero lo que más dolió fue darme cuenta de que vivía rodeado de mentiras. Usted me recordó que todavía hay verdad en el mundo». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio lleno de respeto, de comprensión. Rosa lo miró y por primera vez vio más allá del traje y la fama. Vio a un hombre cansado, herido, pero noble. «Gracias, don Rodrigo. Pero no me dé crédito a mí. A veces Dios usa las voces más pequeñas para hacer el ruido más grande». Rodrigo sonrió. «Entonces usted fue su ruido aquel día». Rosa bajó la mirada, sonrojada. No estaba acostumbrada a las palabras bonitas. Antes de marcharse, Rodrigo se puso de pie y dijo con tono solemne: «Si alguna vez necesita algo, lo que sea, no dude en buscarme. No le debo solo gratitud, le debo la verdad que me devolvió el alma». Ella lo acompañó hasta la puerta. El atardecer pintaba el cielo de naranja. Cuando él se alejó, Rosa suspiró profundamente. En el corazón sabía que esa historia aún no había terminado, y tenía razón. Porque mientras en el norte, en Monterrey, el abogado Julián Herrera observaba las noticias en silencio, su mirada fría y calculadora anunciaba que la venganza apenas estaba comenzando. En Monterrey, a cientos de kilómetros de Guadalajara, el licenciado Julián Herrera observaba las noticias desde su oficina con una calma que solo los hombres verdaderamente peligrosos sabían fingir. En la pantalla, la imagen congelada mostraba a Rosa María irrumpiendo en la boda, su rostro marcado por el cansancio y la determinación. Los titulares desfilaban como cuchillos. «Campesina desenmascara millonario fraude matrimonial. El plan de los de la Vega, revelado en pleno altar». Herrera apagó el televisor y encendió un cigarro. El humo formó una espiral lenta que ascendía hacia el techo. «Inútil», murmuró con desprecio. «Arruinaste meses de trabajo por un sentimentalismo barato». Sobre su escritorio reposaban carpetas con nombres, transferencias y contactos. Aquello no era solo un matrimonio frustrado, era un negocio que se había venido abajo. Rodrigo Santillán debía haber caído. Ese era el plan. Y ahora la campesina y el millonario estaban vivos, juntos y peligrosamente unidos. Marcó un número en su teléfono.
Quiero saber todo sobre esa mujer, ordenó con voz fría. Rosa María Vargas, dónde vive, con quién habla, a qué hora respira. Y tráiganme información sobre Santillán. Si creen que ganaron, se equivocan. Mientras tanto, en el pequeño pueblo jalisciense, la vida parecía volver lentamente a la normalidad. Rosa se levantaba antes del amanecer, preparaba café, encendía una vela frente a la Virgen y salía al campo. Pero algo había cambiado, ya no era invisible. Las personas la miraban con curiosidad o respeto. Algunos se acercaban para pedirle consejos o simplemente tocar su mano, como si fuese un talismán. Ella, sin embargo, solo sentía una mezcla de paz y miedo. Sabía que, cuando se desafía a los poderosos, las consecuencias nunca tardan en llegar. Una tarde, mientras caminaba de regreso del mercado, notó un coche estacionado frente a su casa. El motor seguía encendido. El vidrio polarizado no dejaba ver quién estaba dentro. Rosa se detuvo, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz temblorosa. El auto aceleró de golpe y desapareció levantando polvo. Ella quedó paralizada. Lo supo al instante. No era casualidad. Esa misma noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, recibió una llamada. El número era desconocido. Contestó con miedo. «¿Aló?». Del otro lado, una voz masculina, profunda y burlona respondió: «Qué valiente, señora Vargas. Pero la valentía tiene precio». Rosa sintió un escalofrío. «¿Quién habla?». «No se preocupe. Solo alguien que cree que debió quedarse callada». El clic del teléfono la dejó helada. Dejó caer el auricular y se llevó la mano al pecho. En su interior, la certeza de que el peligro había regresado era absoluta. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, viajó a Guadalajara. Entró a la oficina de Rodrigo sin avisar, su rostro pálido de preocupación. Rodrigo se levantó al verla. «¿Qué ocurrió?». «¿Está bien?». Rosa respiró agitada. «Me siguen. Anoche me llamaron. Dicen que debí callar. Sé que es ese abogado, Herrera». Rodrigo apretó los puños. Sabía que no se quedaría quieto. «Ese hombre es capaz de cualquier cosa». Ella se llevó una mano a la frente. «No sé qué hacer, don Rodrigo. No tengo a nadie. Solo quería volver a mi vida, pero parece que ya no puedo». Él se acercó y le puso una mano en el hombro. «No estás sola, Rosa. Le prometí que la protegería y lo haré. Lo que usted hizo cambió mi vida. Ahora me toca a mí devolverle algo». Rosa lo miró a los ojos, sorprendida. Había en ellos una sinceridad que desarmaba. Por un momento el silencio fue absoluto. La ciudad seguía su ritmo afuera, pero allí dentro el tiempo se detuvo. Rodrigo tomó el teléfono. «Llamen a seguridad privada. Quiero vigilancia en la casa de la señora Vargas desde esta noche. Y quiero todo lo que encuentren sobre Julián Herrera. Absolutamente todo». Colgó y se volvió hacia ella. «No se preocupe. Este hombre no volverá a tocarla, ni siquiera a mirarla». Pero en su interior, Rodrigo sabía que las cosas no serían tan simples. Herrera tenía contactos, dinero, influencia y una sed de venganza que lo convertía en un enemigo impredecible. Durante las semanas siguientes, la tensión creció. Rodrigo y Rosa se veían con frecuencia, planificando acciones legales, reuniendo pruebas. Entre ellos comenzó a formarse un vínculo extraño. Respeto, gratitud y algo más. A veces, mientras revisaban documentos, sus miradas se cruzaban en silencio, como si compartieran una herida invisible. Una noche, después de una larga jornada, Rodrigo la acompañó hasta el hotel donde se hospedaba. Al despedirse, Rosa dijo en voz baja: «Usted tiene su mundo, don Rodrigo. Yo solo soy una mujer del campo. No debería involucrarse más». Él sonrió. «Usted es la razón por la que sigo de pie. No hay mundos distintos cuando una verdad los une». Rosa bajó la cabeza conmovida, y justo cuando él se disponía a marcharse, un auto negro dobló la esquina a toda velocidad. Los faros los cegaron. Rodrigo la tomó del brazo y la apartó justo a tiempo. El coche pasó rozando el bordillo, desapareciendo entre las sombras.
El sonido de los neumáticos aún resonaba cuando él la miró con rabia contenida. Esto ya no es una amenaza, es una advertencia. Rosa temblaba. Nos quieren asustar, Rodrigo negó con la cabeza. No, Rosa, quieren silenciarnos, pero no lo conseguirán. La noche se cerró sobre ellos. El aire olía a peligro. Desde algún lugar de Monterrey, Julián Herrera sonreía con malicia al recibir una llamada. Ya saben lo que tienen que hacer. Si no se callan, háganlos callar. Y así comenzó una nueva etapa de la historia. Ya no era una lucha por la verdad, sino por la supervivencia. La ciudad de Guadalajara dormía bajo una luna pálida cuando el peligro decidió despertar. Durante días, la vida de Rosa María Vargas se había vuelto una rutina vigilada. Guardias discretos rondaban su casa, autos oscuros patrullaban la calle, y Rodrigo había ordenado que no se moviera sola. Pero el silencio antes de la tormenta siempre parece paz, y aquella noche la calma era tan perfecta que daba miedo. A lo lejos, el maizal se mecía con el viento como si susurrara advertencias. Rosa no podía dormir. Se sentó en la cama, encendió la lamparita y miró la fotografía de su hija cuando era niña. Trenzas despeinadas, sonrisa llena de tierra, mirada pura, una lágrima resbaló por su mejilla. «¿Dónde te perdí, hija mía?», susurró. El reloj marcó la medianoche. Entonces, el ruido, un motor, frenos, pasos. Rosa se levantó despacio, miró por la ventana y vio dos sombras moviéndose junto al portón. El corazón le golpeó las costillas. Corrió hacia la puerta, la trabó con la tranca de madera y tomó el teléfono, pero no había señal. En el silencio del campo, el crujir de los pasos era un rugido. «¿Quién está ahí?», gritó con la voz quebrada. Nadie respondió, solo el eco del viento, y de pronto una botella encendida voló por el aire y se estrelló contra la pared. El fuego se expandió en segundos, lamiendo la madera seca. Rosa retrocedió aterrorizada. El humo llenó la habitación. Tosía, apenas podía ver. Empujó una silla contra la ventana y trató de salir, pero el fuego bloqueaba la puerta. «Dios mío, ayúdame», clamó. El teléfono volvió a sonar, esta vez con una línea abierta. Una voz distorsionada dijo: «Debiste quedarte callada, Rosa», y colgó. En ese instante, un estruendo, una camioneta negra irrumpió en el camino, frenando de golpe frente a la casa. La puerta del conductor se abrió, y Rodrigo Santillán salió corriendo hacia el fuego. «¡Rosa! ¡Rosa!». Ella escuchó su voz entre las llamas. Tosió, respondió apenas: «¡Aquí!». Sin pensarlo, Rodrigo rompió la puerta con el hombro. El humo lo cegaba, el calor lo golpeaba en la cara, pero siguió adelante. La encontró en el suelo tosiendo, intentando cubrirse el rostro con el brazo. La tomó en brazos. «Tranquila, ya estás conmigo». Salieron justo antes de que el techo colapsara. Afuera, el aire fresco fue un alivio. Rosa respiraba con dificultad. Rodrigo la llevó hasta la camioneta y la envolvió en su chaqueta. A lo lejos se escuchaban sirenas. El fuego devoraba la casa entera. Las llamas iluminaban el campo como un infierno abierto. Rosa lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Lo perdí todo». Rodrigo la sostuvo por los hombros. «No, lo que perdió fue una casa, pero aún tiene su vida. Y mientras viva, no estará sola». Ella cerró los ojos, exhausta, apoyándose en su pecho. El olor a humo los envolvía. Rodrigo la abrazó sin decir palabra. En ese silencio se entendieron. Horas después, en el hospital, los médicos confirmaron que solo tenía quemaduras leves. Pero la noticia corrió más rápido que el fuego. Intento de atentado contra Rosa María Vargas, la madre que desenmascaró la estafa. Los noticieros especulaban sobre represalias. Los periodistas acampaban frente al edificio, y Herrera, desde Monterrey, rompía otra copa contra la pared. «¡Imbéciles! Ni para eso sirven», rugió lanzando los papeles al aire. Su asistente temblaba. «Señor, la policía ya investiga el incendio. Si nos descubren...». «Cállate. Nadie puede probar nada. Pero quiero que entierren a Santillán en su propio dinero».
Lo arruinaremos desde adentro. Mientras tanto, Rodrigo permanecía junto a Rosa. Había alquilado una habitación privada y ordenado que nadie la molestara. Cuando ella despertó, lo vio dormido en una silla, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Por un momento, sintió algo extraño en el pecho, gratitud, calor y algo que no sabía nombrar. «Don Rodrigo», susurró. Él abrió los ojos de inmediato. «¿Cómo se siente?» «Viva. Gracias a usted». Rodrigo sonrió levemente. «No me agradezca. Si no fuera por usted, hoy yo sería quien estaría destruido». Rosa lo miró emocionada. «Tal vez Dios nos cruzó por algo más que un accidente, ¿no cree?» Él la observó en silencio. «Sí, tal vez para recordarme que la verdad siempre arde, pero también ilumina». Ella bajó la mirada conmovida. Esa misma tarde, Rodrigo recibió una llamada de su abogado. «Tenemos pruebas nuevas, señor. El incendio fue provocado. Los rastros de combustible y el tipo de botella, todo coincide con el modus operandi de los hombres de Herrera». Rodrigo apretó el teléfono con furia. «Entonces iremos hasta el final». Pero Rosa, al escucharlo, negó suavemente. «No quiero más guerra, don Rodrigo. Esa gente es peligrosa». Él la miró con determinación. «Y usted ya les demostró que no todos se arrodillan ante el miedo. No se trata de venganza, Rosa, se trata de justicia». Ella suspiró. «Solo tenga cuidado. No quiero que termine herido por mi culpa». Rodrigo se acercó y tomó su mano. No hay culpa cuando uno protege lo que considera valioso. La mirada que se cruzó entre ellos fue distinta. No era la de un millonario y una campesina. Era la de dos almas que habían atravesado el fuego y sobrevivido. Al caer la noche, mientras las luces del hospital se apagaban, Rosa pensó en silencio. Tal vez el fuego no vino a destruirme, sino a purificar lo que quedaba de mí. Fuera del edificio, un coche se detuvo brevemente. Dentro, un hombre observaba las ventanas con unos binoculares. Era Herrera. Sonrió con frialdad. «Si no pude matarla con fuego, la mataré con miedo». Y el motor se perdió en la oscuridad, dejando atrás el rugido distante de una historia que aún no había terminado. Pasaron 2 semanas desde el incendio. Guadalajara seguía hablando del escándalo, pero esta vez el foco ya no era el fraude, sino la amenaza. El rostro de Rosa María Vargas se había convertido en símbolo de coraje. Las cadenas de televisión la llamaban la voz del pueblo. Las mujeres humildes la miraban con orgullo, los poderosos con incomodidad, pero ni la fama ni los aplausos la consolaban. Cada noche despertaba sobresaltada, temiendo escuchar otra botella estrellarse contra la ventana. Rodrigo, por su parte, no había descansado. Con ayuda de su abogado y de su viejo amigo, don Aurelio Guzmán, había reunido toda la evidencia necesaria para destruir al licenciado Julián Herrera. Registros de transferencias, mensajes interceptados y testigos dispuestos a hablar. Sabía que enfrentarlo no era solo cuestión de justicia, sino también una forma de cerrar el ciclo que había comenzado 5 segundos antes de una firma. Una mañana, mientras el sol apenas se filtraba por la persiana del hospital, Rodrigo entró a la habitación de Rosa con una carpeta en las manos. «Hoy es el día». Rosa lo miró confundida. «¿Qué día?» «El día en que terminamos lo que empezamos. Hoy se celebra la audiencia contra Herrera». Ella negó con la cabeza, nerviosa. «No puedo enfrentarme a ese hombre. Ya intentó matarme». Rodrigo se acercó despacio. «Precisamente por eso debe hacerlo. No podemos dejar que el miedo decida por nosotros». Rosa lo miró fijamente. «¿Y si algo te pasa? Entonces al menos sabrás que luché por lo correcto». El silencio se alargó. Finalmente Rosa asintió con una mezcla de valentía y resignación. «Entonces vayamos. Si Dios me dio una voz, hoy no la callaré». El juzgado estaba repleto. Cámaras, periodistas, abogados. El aire olía a tensión. Herrera, impecable en su traje gris, sonreía con arrogancia desde la mesa de los acusados. Cuando vio entrar a Rosa, su sonrisa se volvió burla. «Miren quién llegó».
La santa campesina. Rosa lo ignoró. Caminó hasta el estrado, acompañada por Rodrigo. Los dos se sentaron frente al juez. El murmullo cesó. El fiscal se levantó. Señor juez, presentamos pruebas concluyentes de que el licenciado Julián Herrera conspiró con la familia de la Vega para defraudar al empresario Rodrigo Santillán. Además, intentó silenciar a la testigo clave, la señora Vargas, mediante amenazas y un incendio premeditado. El juez asintió con gravedad. Señor Herrera, ¿tiene algo que decir en su defensa? Herrera se levantó lentamente. Todo esto es una farsa. No hay pruebas de que yo haya ordenado nada. Esa mujer, señaló a Rosa con desprecio, es solo una campesina buscando fama. Rodrigo se levantó con fuerza. Respete a esa mujer. Gracias a ella hoy todos conocemos la verdad. El juez golpeó la mesa. Orden en la sala. Entonces Rosa pidió la palabra. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió firme. No sé de leyes, señor juez. Solo sé lo que escuché. Ese hombre hablaba con mi hija, planeando cómo arruinar a don Rodrigo. Y cuando hablé, intentaron callarme con fuego. No quiero venganza. Solo quiero que nadie más tenga que pasar por lo mismo. El juez la observó con atención. En la sala el silencio era absoluto. Los periodistas no pestañeaban. El fiscal entregó un sobre. Señoría, dentro de este dispositivo hay grabaciones obtenidas con orden judicial. En ellas, el acusado admite haber planeado la estafa y el incendio. Herrera se puso pálido. Eso es ilegal. No pueden usar eso. Pero el juez ya había dado la orden. La grabación sonó en los altavoces. La voz de Herrera retumbó en la sala. Si no pudieron matarla con fuego, háganla callar para siempre. Nadie va a arruinar mis planes. El público estalló en exclamaciones. Rosa se cubrió la boca. Rodrigo la miró con furia contenida. Herrera intentó levantarse, pero dos guardias se abalanzaron sobre él. El juez dictó sentencia con voz firme. Julián Herrera queda detenido bajo cargos de fraude, tentativa de homicidio y conspiración criminal. Será trasladado de inmediato al penal de Puente Grande. El estruendo de aplausos inundó la sala. Rosa lloró en silencio, aliviada. Rodrigo tomó su mano y la apretó con fuerza. «Se acabó, Rosa, lo logramos». Ella lo miró con los ojos enrojecidos. «No, don Rodrigo, lo logró la verdad». Semanas después, el viento volvió a soplar sobre los campos de maíz. Rosa había reconstruido su casa con la ayuda de los vecinos, y Rodrigo la visitaba con frecuencia. Ya no con traje ni guardaespaldas, sino con ropa sencilla, botas llenas de polvo y una sonrisa tranquila. Esa tarde, se sentaron juntos en el porche. El cielo estaba teñido de naranja, y el canto de los grillos marcaba el fin del día. Rosa sirvió café en 2 tazas de barro. Rodrigo la observó con ternura. A veces pienso en todo lo que pasó, en cómo 5 segundos antes de una firma mi vida cambió para siempre. Ella sonrió. 5 segundos bastan para destruir una mentira o para salvar un alma. Él asintió. Y usted me salvó las 2 cosas. Hubo un silencio sereno. Entre el ruido del campo y el crepitar del fuego del fogón, se sintió una paz que ambos habían olvidado que existía. Rosa levantó la vista al cielo. Tal vez Dios no quiso que mi hija fuera mi orgullo, sino mi lección. Rodrigo la miró con respeto. Y quiso que usted fuera mi destino. Ella bajó la mirada, con una sonrisa tímida, mientras el viento movía los tallos dorados. A lo lejos, el sol se escondía detrás del horizonte, cerrando un capítulo que nadie olvidaría. A veces la vida se resume en eso. 5 segundos. 5 segundos para hablar o callar. 5 segundos para elegir entre la verdad o el miedo. Y fue en esos 5 segundos donde una madre humilde cambió el destino de un millonario y el suyo propio. La historia de Rosa María y Rodrigo nos recuerda que la verdad no necesita riqueza, solo valor, y que el amor, cuando nace del respeto y la fe, es capaz de sobrevivir incluso al fuego. Si esta historia te conmovió,
deja tu like, suscríbete al canal y comparte este relato con quienes creen que la justicia ya no existe. Cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Rosa María? Yo soy Santiago Valdés, y este fue un nuevo relato sorprendente.